Marco Subía, él representa a la Asociación de Líneas Aéreas del Ecuador. Marco, muy buenos días y gracias por estar aquí en Desayunos de 24 horas. Buenos días, María Josefa, gracias por la invitación. Bueno, sin duda, la declaración del presidente con respecto al subsidio del combustible para transporte aéreo genera polémica. Sin embargo, también hay como un valor agregado a este. Es decir, que aquel retiro de subvención solamente pues va a darse a Guayaquil, Quito y Cuenca también con el fin de poder desarrollar otros aeropuertos de importantes ciudades del Ecuador. Pero en todo caso, sin duda alguna, el consumidor final va a tener que pagar en sus pasajes aéreos esta decisión gubernamental. ¿Cuál es su opinión al respecto? Definitivamente va a haber un incremento, el peso del combustible en los costos operacionales de las aerolíneas de alrededor del 30%. Consecuentemente la subida es importante y eso se va a ver reflejado en los pasajes aéreos, eso sin ninguna duda. Esperamos a ver cómo reacciona el mercado para ver si es que la demanda no se ve afectada mayormente. Estimamos que sí va a ser así, va a haber una afectación en la demanda, consecuentemente las aerolíneas van a tener que replantear sus operaciones para ver cómo las reorganizan después de este paquetazo, llamémoslo así. Pero analicemos también el otro aspecto. El presidente dijo que esta va a ser una decisión que de alguna manera va a obligar al desarrollo de los otros aeropuertos de otras ciudades también importantes, además de Quito, Guayaquil y Cuenca. ¿Cómo usted ve esa perspectiva? Los aeropuertos que mayor tráfico generan son los de Quito y Guayaquil. No se puede quitar a uno para dar a otro. Yo siempre he sostenido que lo que se debe hacer es tratar de generar, de tratar que esos aeropuertos generen. Yo creo que la medida de dar el descuento en los aeropuertos no concesionados es una medida adecuada, pero no quitándole a Quito y Guayaquil y Cuenca. Nosotros siempre hemos planteado, porque ya teníamos conocimiento de que se estaba revisando el subsidio, nosotros lo que siempre hemos planteado es que esta medida sea paulatina, que no sea de golpe. Esperemos que el gobierno se sensibilice y podamos tener unos 3, 4 años más de subsidio para que se vaya siendo eliminado poco a poco. 3, 4 años más con respecto a las ciudades importantes. A las ciudades importantes, por supuesto. La palabra del presidente es van a comenzar todo esto en enero. Sí, es la palabra del presidente, pero todavía no sale el decreto, todavía no hemos visto el decreto, entonces esperamos con las gestiones que se están haciendo para tratar de evitar ese asunto. Además de la elevación del precio de los boletos aéreos, ¿ustedes creen que las compañías que se dedican a este tipo de transporte tendrían la obligación de reestructurarse internamente, recorte de personal o una especie de reingeniería para poder adecuarse a este incremento o a esta reducción, ¿verdad?, de una subvención gubernamental que ha durado muchísimos años? Definitivamente van a haber recortes importantes. Yo he estado conversando ya con algunas compañías y ya están, como le mencioné a un inicio, replanteando sus operaciones, porque si es que hay una baja de demanda, las frecuencias van a ser excesivas al haber demasiadas frecuencias en determinadas rutas. Por ejemplo, la Quito-Guayaquil es una de esas. Seguramente se van a eliminar puestos de trabajo y tal vez se tenga que entregar aeronaves, es decir, va a haber una reducción de la aviación comercial en el Ecuador. Seguramente su experiencia nos puede ayudar en compartir este tema haciendo un análisis en los otros países. Es decir, si otros países de la región han tenido que atravesar una situación como la que en este caso las compañías aéreas aquí en el Ecuador y específicamente en estas ciudades van a tener que atravesar a partir de enero, pues si el presidente dictara el decreto en un mes más. Subsidio directamente al combustible que yo conozca no ha habido en otros países, pero sí existen otro tipo de subsidios como exoneración de impuestos, exoneración de aranceles que les dan a las líneas aéreas de bandera. Ojo que hay que tomar en cuenta que este subsidio es únicamente para las aerolíneas nacionales, no para las internacionales. Las internacionales nunca han tenido, las internacionales que operan al Ecuador, nunca han tenido subsidios, desde siempre pagaron el precio internacional del combustible. Solamente ha sido para las aerolíneas nacionales con aeronaves de matrícula ecuatoriana, con personal técnico y pilotos, operaciones ecuatorianos. Entonces, sí va a haber una afectación importante en ese sentido, como le había mencionado. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que
el subsidio, si nos ponemos en retrospectiva, es uno de los que más fácilmente se puede ver que ha dado resultados. El parque aéreo ecuatoriano y las compañías han hecho muchas inversiones también amparados en que existía este beneficio. Han renovado sus flotas. La flota aérea ecuatoriana, usted debe viajar algunas veces, si se fija, tiene un promedio de 5 años de edad. Algunos de los aviones son 0 kilómetros de última generación todos, y eso se ha logrado gracias al beneficio del subsidio. Otra cosa importante que debemos tomar en cuenta es que ha habido un crecimiento sostenido de la aviación nacional, del 7 al 10% cada año, y los pasajes se han mantenido dentro de los rangos razonables que han permitido que la gente que por primera vez viaja, cada vez sea más grande. Entonces, se ve que el subsidio ha dado sus frutos. Tenemos una aviación moderna con un crecimiento sostenido de los pasajeros, lo que ha dado muchos beneficios, no solamente en el crecimiento de la aviación, ha habido contratación de pilotos, de azafatas, de entrenamiento. En este momento le puedo decir que existe un déficit de pilotos en el Ecuador. Justamente hace pocas semanas la Dirección de Aviación Civil y el Consejo de Aviación Civil organizaron un foro para empezar una especie de universidad, instituto para el entrenamiento de pilotos, porque las proyecciones es de que siga creciendo, pero con eliminación del subsidio, más bien lo que vamos a lograr en estos momentos es una reducción de la aviación. Como para que las personas que nos acompañen puedan tener un poco más claro cuánto pudiera afectarse su bolsillo en el momento de comprar un boleto aéreo, y solo poner un ejemplo y una cifra al azar para que no coincida con ninguna de las cifras que venden los pasajes Guayaquil-Quito, Quito-Guayaquil, la tarifa. Supongamos que cueste $100 y supongamos que en enero el presidente Correa dicte su decreto. ¿Cuánto estaría a partir de enero fijado el valor de ese boleto con la ruta Guayaquil-Quito, teniendo como para el ejemplo solamente $100? A ver, todo dependerá de la estructura de costos de cada aerolínea. Habrá unas que les afecte más, habrá otras que les afecte menos. Pero yo calculo que en promedio más o menos sí subirá a unos $160, $170, si es que el pasaje está en $100. Es decir, que es un porcentaje importantísimo, de 100 a 150 María Josefa, dólares. si tomamos en cuenta que en estos momentos las aerolíneas nacionales están pagando 1.17 por galón, y la semana pasada el precio internacional del combustible que pagaron las aerolíneas internacionales estaba en 3.30. Entonces, es más de un 100% de incremento en el valor del combustible. En todo caso, las promociones que normalmente salen, sea para diciembre, sea para los periodos de vacaciones, tanto de la costa como de la sierra, pues el próximo año estarían completamente desaparecidas. Promociones yo creo que siempre van a haber, siempre van a haber. El problema es que, bueno, y no es problema, pero las promociones siempre son con un cupo limitado de boletos, es decir, no todo el avión se puede vender a $40 ida y vuelta a Quito-Guayaquil. Siempre se ponen un número limitado de esos boletos. Yo creo que las promociones van a seguir existiendo, pero cada vez serán menos atractivas y más restringidas. Marcos, una última pregunta, y no sé si pueda contar con esta información, y es una suposición. La mayor cantidad de gente que viaja de lunes a viernes en esa ruta, pues sin duda, por obvias razones, es un tema de trabajo. O sea, las líneas aéreas se reciben a gente trabajadora que va o viene de Quito para trabajar, o en Guayaquil o en Quito. Sí, es el grueso, realmente el grueso de los pasajeros que son viajan, trabajadores. Sí, que viajan en esa ruta, lo hace por negocios, por trabajo. Al haber el incremento, seguramente lo que pasará es que las empresas para quienes trabajan, que son las que generalmente pagan esos boletos, evitarán enviar a tanta gente, o tratarán de que sus reuniones sean vía telefónica, videoconferencias, o acumularán 2 o 3 trámites que tengan que hacer para no viajar tantas veces. Si es que le cuesta más el pasaje, obviamente va a haber un decrecimiento de la demanda, eso es obvio. Y al haber un decrecimiento de la demanda, va a haber un replanteamiento de las aerolíneas respecto de sus frecuencias. No solamente en Quito-Guayaquil, la Quito-Cuenca también se va a ver bastante afectada.
Sí, y lo comentábamos a propósito porque si bien podemos establecer que el grueso de esas personas son gente trabajadora, pues no son ricos que se van de compras de un supermercado a otro en otra ciudad, simplemente gente que necesita trabajar. Y en el caso que la empresa no le quiera pagar su pasaje aéreo por el incremento, pues y no le queda otra cosa que viajar, en lugar de tomarse 35 minutos para llegar a Quito, lo tendrá que hacer el día anterior viajando a la medianoche, 8 horas aproximadamente de vuelo, lo que sin duda de alguna manera va a amortiguar su fuerza y su eficiencia en el trabajo. Ese es un aspecto humano que también vale la pena considerar, que va a afectar a un número importante de gente, porque seguramente, pues, si fueran ricos, pues no necesitan trabajar tanto. Por supuesto, tiene toda la razón en ese razonamiento. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísima suerte y créame que nosotros estamos muy pendientes de cuál va a ser la resolución, la integración de las ciudades, especialmente en el ámbito y en ese porcentaje de ecuatorianos que nos unimos en el ámbito laboral, sigue siendo en buena hora un espacio humano que ayuda a que este país se junte, que acorte las distancias y especialmente las diferencias. Esperamos que de ninguna manera esa brecha siga haciéndose más grande, sino todo lo contrario, que estemos cada vez más cerca. Nosotros esperamos lo mismo, María Josefa. Gracias por la invitación. Estoy a sus órdenes. Gracias, María.